Le damos la bienvenida al señor Diomedes Núñez Polanco, nuestro conferencista del día de hoy. Como ya ustedes saben, estamos celebrando el 90 aniversario de la Academia Dominicana de la Historia y tenemos un mes bien cargadito de conferencias. En el día de hoy, don Diomedes va a dictar la conferencia Proyecto de Anexión de Báez de 1871, que con motivo de su 150 aniversario dictará nuestro querido don Diomedes, miembro correspondiente nacional de la Academia. Paso a dar una breve reseña de don Diomedes, quien nació en Bonao el 16 de agosto de 1952. Historiador, periodista y poeta, licenciado en Educación, mención Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se doctoró en Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid, en la que participó como profesor invitado en los cursos de doctorado que impartía esa academia en coordinación con el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI. Fue director del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFU, y profesor en ese centro de Historia Dominicana e Historia de la Cultura Occidental. También enseñó esas materias en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Pucamaima. Participó como conferencista en el evento Bosch y Hostos, Dos Vidas, Un Solo Pueblo, en ocasión del centenario de la muerte de un maestro puertorriqueño en agosto de 2003, organizado por la Universidad de Puerto Rico, la Biblioteca Carnegie de San Juan y la Fundación Juan Bosch, y en el Seminario de Martí y Hostos en Nueva York, auspiciado por el Hostos Community College de Nueva York. Numerosos artículos y ensayos suyos sobre historia, cultura y política han aparecido en medios de comunicación nacionales y extranjeros. Publicó el libro de poemas La Rebelión de los Vientos, 1984, y Anexionismo y Resistencia, Relaciones Dominico-Norteamericana en tiempos de Grant, Báez y Luperón, 1997 y 1999. Fue asistente del expresidente de la República, profesor Juan Bosch, director en 2 ocasiones del periódico Vanguardia del Pueblo, órgano del PLD. Fue director de la Biblioteca Nacional y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch. Formalmente le damos la bienvenida al señor Diomedes Núñez Polanco con la conferencia El Proyecto de Anexión de Báez de 1871. Le cedo la palabra, don Diomedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes, ¿no? Estamos en ese espacio intermedio, ¿verdad? De la tarde y la noche. A José Checo, muy bien. José Checo, presidente de la Academia de la Historia, y a la Junta Directiva de la entidad. Señoras y señores, tanto a los que están conectados en nuestro país como en otras partes del mundo, gracias a los grandes avances de la ciencia y la tecnología. Quiero empezar mi participación señalando que ha sido un acierto del presidente de la Academia y de su junta directiva incluir en los festejos del 90 aniversario de la institución actividades relacionadas con la efeméride del 150 aniversario del fracaso definitivo del proyecto de anexión de nuestro país a los Estados Unidos en el Senado norteamericano el 31 de julio de 1871. Fue cuando ocurrió ese rechazo definitivo. Ya antes, el 30 de junio de 1870, había ocurrido el primer rechazo a la propuesta del presidente Grant. Y así también otros sucesos de las luchas del pueblo dominicano en defensa de su soberanía e identidad cultural. El logro de la identidad nacional es sinónimo de liberación y soberanía espiritual.
Además de las jornadas de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios, junto a otros sectores nacionales en las jornadas independentistas, hasta lograr la proclamación de la República en febrero de 1844, la Guerra de la Restauración fue el antecedente de mayor participación del pueblo y de más amplias participación de sectores sociales en su lucha por la emancipación, frente al proyecto anexionista impulsado por los presidentes Buenaventura Báez, dominicano, y los estadounidenses Andrew Johnson y Ulysses Grant en el periodo 1868-1871. Son muchas las aristas que tiene el tema que nos ocupa en esta ocasión. Lo que Roberto Casá llama las complejidades que habían envuelto este proyecto preimperialista. Por mi parte, centraré el enfoque en el interés de los Estados Unidos por la región del Caribe, de manera especial por la República Dominicana, dadas las excelentes condiciones de las bahías de Samaná y Manzanillo, así como por las riquezas de la tierra dominicana, las riquezas de la tierra dominicana y los manejos de que se valió ese país en sus propósitos de adquirirnos, ya fuera como Estado o como territorio. Como respuesta a ese interés norteamericano, el liderazgo liberal dominicano, patriótico, encabezado por los generales Guerrero Luperón, José María Cabral y Pedro Antonio Pimentel, figuras fundamentales de la vanguardia en la revolución restauradora, dirigieron al pueblo en la resistencia contra esos planes anexionistas, que precisamente se llevaron a cabo apenas 3 años después de recuperar la soberanía frente a las tropas españolas obligadas a retirarse en julio de 1865, que es cuando las tropas españolas ya debieron retirarse después ya de varios años aquí en esa gran batalla, en esa gran lucha por la soberanía dominicana. Ese liderazgo combatiente interpretaba la proclama del padre de la patria, fundador de la República Dominicana, el siempre venerado Juan Pablo Duarte, cuando el 7 de marzo de 1865, desde Caracas, Venezuela, decía: si después de 20 años de ausencia he vuelto espontáneamente a mi patria a protestar con las armas en las manos contra la anexión a España llevada a cabo a despecho del voto nacional por la superchería de ese bando traidor y parricida, no es de esperarse que yo deje de protestar y conmigo todo buen dominicano, cual protesto y protestaré siempre, no digo tan solo contra la anexión de mi patria a los Estados Unidos, sino a cualquiera otra potencia de la tierra y al mismo tiempo contra cualquier tratado que tienda a menoscabar en lo más mínimo nuestra independencia nacional y a cercenar nuestro territorio o cualquiera de los derechos del pueblo dominicano. Llama la atención que la mayoría de los gobiernos dominicanos durante la Primera y la Segunda República recurrieran a la tentación de solicitar protectorados o a solicitar la anexión de las grandes potencias, incluyendo a figuras señaladas como liberales, como los casos de Manuel Jiménez, José Desiderio Valverde, que presidió el gobierno de la Revolución de julio de 57, y también de José María Cabral, entre otros. Pero en términos de apasionados anexionistas, Pedro Santana y Buenaventura Báez ocupan los lugares cimeros de nuestra historia. Báez siempre había sido, hasta 1849, pro-francés y pro-español. Ese año empieza su interés especial por la relación protectora de los Estados Unidos a través del comisionado Benjamin Green.
el gran ciudadano, como lo proclamó el Congreso Nacional Dominicano el 18 de mayo de 1868, fue influido por el cada vez mayor sentimiento de importantes sectores nacionales en favor de los norteamericanos, especialmente en la pequeña burguesía comercial y profesional cibaeña y capitaleña. En carta a sus superiores, en octubre de 1855, el cónsul español Eduardo Sanjús observa que, cito, aquí la mayor parte de las personas que están al frente del gobierno son de opinión que solo los Estados Unidos pueden sacar el país no solo de las guerras de las garras de Faustino Soluk, sino de la miseria y la extrema pobreza en que se halla. Y en este sentido ven casi con cierta satisfacción que la Francia y la Inglaterra se quejen de sus actos, aunque sea con la mayor justicia. Hasta hoy, sigue diciendo la carta de Sanjús al gobierno español, dice, hasta hoy nada se ha intentado abiertamente a fin de acercarse a los Estados Unidos. Sin embargo, hay algo que hace sospechar que secretamente se trabaja con ese fin. Termina la cita de la carta que dirigía a sus jefes españoles el cónsul Sanjús. A raíz de la visita en enero de 1866 que hizo a la República Dominicana el secretario de Estado norteamericano William Seward, el presidente Báez modificó por completo sus ideas anti-americanas, reconciliándose sin reservas con la política de Monroe. Poco después de esa visita, William L. Cafnó informó el 29 de marzo al secretario de Estado que el presidente dominicano anhelaba llevar a cabo la sugerencia de Seward de que se cultivaran conexiones más íntimas con los Estados Unidos. Desde su regreso al país en marzo de 1868, Buenaventura Báez expresó su disposición de vender o arrendar la península y bahía de Samaná a los Estados Unidos. La propuesta formal la hizo en mayo Félix María del Monte, ministro de Justicia e Instrucción Pública, al gobierno norteamericano a través del cónsul John Somers Smith. Como el presidente Andrew Johnson no contaba con mayoría en el Congreso, los planes de Báez no se concretaron y en julio trató de presionar al gobierno norteamericano si le ofrecían apoyo moral y material, los Estados Unidos estaría autorizado a tomar posesión de Samaná. Si no aceptaban, les haría las mismas propuestas, decía, una especie de chantaje, ¿no? Las mismas propuestas a los gobiernos de Inglaterra, Francia y España. Al parecer, las prisas del presidente Báez por la anexión entusiasmaron a las altas esferas de la administración Johnson. El 9 de diciembre del 68, en su discurso anual en el Congreso, el presidente Johnson pronunció una pieza importante, no solo por la significación que revisten en los Estados Unidos los informes de fin de año del Ejecutivo, sino también porque planteó la anexión de dos países, de Haití y de la República Dominicana al mismo tiempo. Estaba claro, los destinos de ambas patrias estaban vendiéndose en pública subasta. En relación con el desinterés por la integridad nacional, Salnave fue para su república lo que Báez para nuestro país. Que por cierto, Salnave fue en esos años fue derrocado por Narcís Alger, presidente haitiano, y cruzó a la frontera del sur
y fue hecho prisionero por las fuerzas de Cabral y entregado a Sayed, y Sayed, obviamente, Salnar fue fusilado poco después. El periódico madrileño El Imparcial del 4 de febrero del 69, reseñaba así la conclusión final del Congreso en la época de Johnson. Cosa curiosa, Andrew Johnson, en 65, y estuvo vinculado a nosotros, quiso anexionarnos, fracasó, pero un Johnson en 1965, durante la Revolución de Abril, invadió la República Dominicana. Entonces, el periódico de Madrid decía que, daba la noticia de que ya había en la Cámara de Representantes, rechazó con 110 votos contra la resolución de anexión de Haití y de República Dominicana. Ahí terminó ese proyecto. Y ya luego el planteado por Grant, presidente Ulises Grant, iba a ser solo a la República Dominicana. Convencido Grant de que el proyecto de anexión había avanzado mucho, decidió entonces comprometerse con su realización. El primer paso lo dio al ordenar al secretario de Marina, George Robinson, el uso de todo poder para lograr la captura del barco telégrafo y de su tripulación, compuesta por 44 revolucionarios al mando del Gregorio Luperón. Ese barco telégrafo estuvo en las aguas del Caribe, enfrentando los intentos de anexión a los Estados Unidos. Muy bien. El gabinete de Washington apoyó a su presidente, es decir, Grant. El 18 de noviembre, Bascop, en general, el presidente volvió a Santo Domingo con dos proyectos, dos acuerdos de convenio, uno sobre la anexión del país y el otro sobre el arrendamiento de Samaná, y los dos fueron firmados el 29 de noviembre del 69. En nombre de Estados Unidos firmó Raymond Perry, cónsul en nuestro país, y por la parte dominicana firmó el ministro de Hacienda, el ministro de la Presidencia, Salvador Gautier. Inmediatamente lo ratificó el Congreso Dominicano y contó además con la aprobación de un supuesto plebiscito celebrado en febrero de 1870. El tema de la anexión de Santo Domingo se había convertido en el punto central de la política exterior del gobierno de Grant, tanto en el Congreso como en la prensa de los Estados Unidos. Se hablaba y se escribía en favor o en contra del tratado. El senador Charles Sumner, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, se había convertido en el vocero de los que se oponían a su aprobación. Santo Domingo y su guerra civil se habían internacionalizado con la permanencia de 7 buques de guerra norteamericanos en las costas nacionales, la participación en ella en el proceso de lucha de los 3 últimos gobiernos haitianos y la presencia indirecta de Inglaterra, Francia y de España. En ese marco, el presidente Grant presentó el 31 de mayo del 70 el Tratado de Anexión ante el Congreso. A continuación, fragmento de su discurso. Dice: la adquisición de Santo Domingo es apetecible por su posición geográfica, domina la entrada del Mar Caribe y el tránsito comercial al istmo. Posee terrenos los más ricos, puertos los mejores y más capaces, un clima salubre y los productos más valiosos de bosques, minas y tierras de todas las islas de las Indias occidentales. Dice que también la propuesta del presidente Grant fue rechazada el 30 de junio de 1900. El primer rechazo a su propuesta de anexión fue el 30 de junio del 70 en el Senado.
28 votos a favor y 28 votos en contra. La reglamentación requería, en esa ocasión, las 2/3 partes de la membresía de los senadores. Sí. Debido a la firmeza con que combatió la anexión, el senador Charles Sumner perdió la presidencia del mencionado Comité de Relaciones Exteriores. Fue castigado por su actitud antianexionista en ese momento. Generó muchos debates el señor Sumner, porque él había apoyado, sin embargo, la anexión y la adquisición de Alaska y de Canadá. Y en el caso de Cuba, él planteaba que él defendía aquí la soberanía dominicana, o el derecho del pueblo, pero cuando los patriotas cubanos también decidieron, si estaban en su guerra de independencia, él se negó en el Congreso a apoyar la condición de beligerantes a los cubanos. Tiene su parte también el senador Sumner, polémico en la historia de su país. Tanto en Haití como en la República Dominicana se le recuerda de todos modos con veneración, aunque aquí, bueno, había una calle que llevaba su nombre, ya no la lleva, no lleva su nombre. Sobre ese tema habló la academia, hablaron personalidades que no había por qué quitarle el nombre, y que, sin que se dejara de reconocer, ¿no? A la figura, al personaje dominicano que finalmente se le llevará el nombre de la calle Avenida Charles Sumner. Destacan el papel que jugó en el fracaso anexionista, y al mismo tiempo también en Haití. En Haití, también mucha gratitud por él, porque también hizo defensa en su momento, de evitar que fuera anexionado. Por ley del Congreso Nacional, hay un retrato que figuró durante mucho tiempo en la sala del Congreso. La admiración no impide, naturalmente, que enjuiciemos las acciones de los hombres públicos. Eso es claro. También hicieron causa común con el senador de Massachusetts, los congresistas Carl Schurz, Bayard, Morrill y Patterson, entre otros. Sumner y sus colegas representaban la voz de los sectores políticos y económicos que entendían que la anexión era lesiva a los intereses de los Estados Unidos. Está también en todo este proceso la presencia de gente vinculada a actos de corrupción. En los casos de Fabens, el coronel Fabens, y el general William Cafnor, que se resultaría incompleta cualquier historia acerca de la política exterior dominicana que excluyera al general Cafnor y al coronel Fabens, quienes se destacaron en la guerra de los Estados Unidos contra México. Hacia 1862 habían fundado la American West India Company para ocuparse del cultivo de algodón en las cercanías de la ciudad de Santo Domingo. Era una forma de hacer fortuna aprovechándose de la escasez que Norteamérica sufrió de ese producto durante la guerra de secesión. Al fracasar en esa empresa, regresaron a los Estados Unidos para formar en 1863 la compañía Santo Domingo Cotton Company y Santo Domingo Company. Antes de vivir en la República Dominicana, habían sido ayudantes de William Walker en las guerras de México, Cafnor en México, y de Nicaragua, Fabens. Siempre estuvieron relacionados con el poder estadounidense. Luego de los distintos alzamientos que se habían creado las condiciones para que Luperón y Cabral entraran en acción en territorio dominicano. Las contradicciones que mantenían los dos caudillos fueron dirimidas por la intervención del general haitiano Nicolas Saguier, que en su lucha contra el presidente Salnaf controlaba la zona de San Marcos en Haití. Allí los convocó, es decir, Nicolas Saguier a Luperón y a Cabral para que dirimieran sus dificultades y lucharan juntos en
esa batalla contra los planes anexionistas. Sayé empezaba a defender su propio territorio, estaba consciente de que en algún momento los reductos de Salnaf serían derrotados, como efectivamente fue derrotado, y finalmente, como mencioné, conté hace un momento, fue hecho prisionero por las fuerzas de Cabral en el sur de la frontera con Haití y entregado a Sayé, y fue posteriormente fusilado. Muy bien. Sube. Bueno, el presidente Grant insistía, es decir, había sido rechazado el proyecto el 30 de junio del 70, en 1970, pero él insistía y en el Congreso planteó que era importante, sobre todo el 5 de diciembre, en un mensaje al Congreso, el presidente insistió en las ventajas que obtendría con su realización, si se llevaba a cabo la anexión, y solicitó que por una resolución conjunta de ambas cámaras se llevara a cabo nombrar una comisión para que viniera e investigara en Santo Domingo. Se nombró esa comisión que estuvo aquí en el país durante un tiempo, investigando todo la situación dominicana. Fueron 3 comisionados designados para Santo Domingo, y entre estos intelectuales y personales dominicanas que combatieron, fue bastante combatido todo esto, no solamente fue combatido todo el proceso de la anexión, de la lucha, Luperón con el telégrafo y sus fuerzas, el mismo Pedro Antonio Pimentel, Cabral en el sur, y aplicándose lo que era la guerra de guerrillas, pero también sectores intelectuales, José Gabriel García, que impulsó Carlos Noel, Mellington Valverde, Pedro Pablo de Bonilla, José Castellanos, José Bonilla y España, Eusebio Pereira, Félix Chala, Mariano Cestero, Francisco Gregorio Villini, que dirigía el periódico en plena lucha guerrillera, se salía el Pabellón Dominicano, que era el periódico que dirigía Francisco Gregorio Villini, el padre Fernando Arturo de Meriño, Severo Gómez, Manuel Rodríguez Otgío, que también, bueno, habrá una de las conferencias sobre Rodríguez Otgío, que también fue víctima, fue fusilado, aunque todos los sectores, fue hecho prisionero en El Pino, allá por Dajabón, todos los sectores, las embajadas, la iglesia, pedían que clemencia por él. Sin embargo, Báez finalmente decidió fusilarlo. Sí. Bueno, entonces hay una cantidad grande también de generales, coroneles. Sí, en los últimos... muy bien. Bueno, también los extranjeros, extranjeros y considerados hijos también de esta tierra. Eugenio María de Hostos también luchó, escribió, Betances también, todos esos sectores estaban involucrados y unidos a la causa dominicana. Con frecuencia se dificultan las explicaciones sobre acontecimientos como la anexión a España en 1861 o el proyecto de anexión a los Estados Unidos. Pero si profundizamos en el decurso de nuestro proceso histórico, notaremos que en ello juega un papel clave el fracaso del tipo de sociedad que los nativos han propuesto y tratado de instaurar desde antes y después de sus independencias nacionales. Hemos tratado de encauzar la organización social como país, a veces, buscar un cauce social y político de nuestros países a partir de modelos norteamericanos o europeos. Entonces, ahí ha estado una de las bases principales de nuestras turbulencias históricas. Algunos modelos quisimos imitar a los Estados Unidos, sus constituciones, todo eso, y otros trataron de imitar, también fracasando, a los modelos europeos, a las monarquías. Por ejemplo, Haití tuvo varias monarquías, tuvo emperadores, México también, Brasil tuvo emperadores, el reino de Mosquitia de Nicaragua también tuvo reyes, y modelos que no responden a la realidad, a la historia de nuestros pueblos.
Los sistemas políticos y económicos que tratan de imponerse en determinados países sin que respondan a su grado de desarrollo social, se convierten en una especie de flor ornamental, sin savia, sin clorofila y sin raíces. Es decir, eso pasa. Esa situación provoca crisis económicas, sociales y políticas que a su vez degeneran en vacío de poder que resultan cubiertos en ocasiones por sectores nacionales incontrolables o por alguna fuerza extranjera. En esas circunstancias se llevó a cabo en la República Dominicana el intento de anexión de los Estados Unidos, tal como había sucedido en 1861 con la anexión a España. Al pueblo dominicano a continuar defendiendo, la soberanía nacional. No hay dudas de la trascendencia de esa etapa de la historia nacional. Comenzó como una lucha civil, nos referimos a la que tuvo que ver con la anexión, comenzó como una lucha civil y se transformó en guerra de liberación o patriótica e internacional. Además de los Estados Unidos, en ella intervinieron los gobiernos haitianos, ya dijimos, de Talnaf, de Thatcher, también Inglaterra, Francia, España, adversaron el proyecto anexionista. Para Pedro Enrique Ureña, la guerra patria de los 6 años no solo desterró definitivamente toda idea de anexión del país a un país extraño, sino que logró fijar verdaderamente la conciencia de la nacionalidad y la considera, Pedro Enrique Ureña considera que también fue el momento en que llega a su término el proceso de intelección de la idea nacional en nuestro país. Comparto las apreciaciones de Enrique Ureña en relación con la gran importancia de esa etapa histórica, pues para entonces se produjo la primera gran intervención norteamericana en nuestro país y jugaron un rol muy importante en el desenlace de los sucesos, las contradicciones que se daban en el nivel más alto de la sociedad estadounidense, contexto en el que se explica la conducta antianexionista del senador Charles Sumner y de otros legisladores estadounidenses. No comparto, sin embargo, el juicio según el cual, tanto en Nicaragua como en Santo Domingo, las revoluciones del siglo XIX eran las causas que impedían el desarrollo de ambos países. En realidad, la falta de desarrollo económico se constituía en terreno fértil para las luchas civiles. Durante las negociaciones del Tratado de Anexión, tuvieron lugar escandalosos actos de corrupción que incluían a funcionarios estadounidenses. El gobierno de Báez realizó un festival de donaciones y concesiones con las personas vinculadas al proceso negociador. Es decir, usando todo el tema de la política, todo el tema del proceso de negociación política, ¿no? Para hacer negocio, que en algunos casos incluso llegó a ser acusado y mencionado el mismo presidente de los Estados Unidos. El gobierno de Báez realizó un festival de donaciones también por primera vez en la historia norteamericana, un jefe de Estado, presidente Grant, con la complicidad del ministro de Marina, tomaba decisiones a espaldas y en contra de las resoluciones del Senado y del secretario de Estado. Autorizaba agresiones en el exterior y obtenía dinero entre amigos capitalistas para ayudar a sus aliados dominicanos. Eso es increíble, ¿no? Dice, en la atmósfera de corrupción que cubrió las negociaciones, se llevó a cabo el empréstito Harmon, la estafa más grande que ha sufrido la República Dominicana. El Estado dominicano tuvo que pagar un préstamo del que salió solo una mínima parte, que constituyó para el presidente Báez un importante apoyo
en lo económico y en lo político, pero provocó muchos problemas al país, como la anticipación a la intervención militar norteamericana de 1916. Las grandes potencias, con posesiones en el Caribe, Inglaterra, Francia, España, estaban en contra de la anexión, pero tenían una actitud distante, es decir, sin intervenir en los acontecimientos. La más preocupada por la situación era España, temerosa del viejo interés norteamericano por Cuba. Siempre había desde el principio del siglo XIX un interés de los gobiernos norteamericanos por Cuba. A nivel internacional, Haití fue el único país que desde el gobierno y el pueblo contribuyó con la resistencia dominicana, a pesar de las amenazas que recibió los Estados Unidos. Pese a que Luperón libró heroicos combates en el norte del país, en el barco Telégrafo, símbolo de la resistencia, las confrontaciones más importantes de la lucha hasta el fracaso del proyecto anexionista en el 71, se llevaron a cabo en el sur, en la mayoría de los casos con el método de la guerra de guerrillas al mando del general Cabral. Ello no reduce el liderazgo indiscutible, claro, de Luperón en todo el proceso de la resistencia, fundamentalmente de su papel de unificador de todos los sectores nacionales. Las revoluciones locales y las luchas antianexionistas, como la que se llevó a cabo en Santo Domingo, tendían generalmente a favorecer a los llamados corredores de revoluciones, así se llamaban, comerciantes, nativos y extranjeros, que financiaban y estimulaban las insurrecciones como una manera de hacer buenos negocios. Es decir, invertían en la revolución, en esas casas, a veces ganaban más recursos, más dinero financiando revoluciones, porque apoyaban a los dos bandos, a los bandos enfrentados, y el que ganara en esa lucha estaba ya comprometidos a pagar esos negocios. Gracias al trabajo de la Comisión Investigadora del 71, se sentaron las bases para la ocupación norteamericana del 16. Y se lo conocían, hubo grandes informes, grandes detalles de esa investigación, porque vinieron en esa comisión botánicos, especialistas, periodistas, científicos a los diversos niveles, y esto llevaron y lograron una enorme documentación que iba a jugar papeles importantes. Lo conocían todo, la psicología, el carácter, por regiones, incluso por regiones tan particularizadas, lo que pasaba en el sur, en la frontera, en el Cibao, en el este, de los diversos sectores nacionales, el suelo, el subsuelo, las condiciones agrícolas, el nivel de las comunicaciones, la organización social y política. Es así como en 1916, es decir, la ocupación que tuvimos ya, norteamericana, ya se sabía qué productos iba a cultivar sus inversionistas, y en cuáles regiones, por ejemplo, el azúcar, en el este del país. No perdieron tiempo en construir las primeras carreteras que comunicaran las diversas zonas nacionales, y terminaron con la propiedad colectiva de la tierra o terrenos comuneros al crearse aquí el Tribunal de Tierras. En la Guerra Patria de los 6 años se expresaron las tendencias políticas que iban a caracterizar los 177 años de nuestra historia republicana. El enfrentamiento entre los que han preferido la protección extranjera, eso desde tiempo, desde Santana, desde Báez, todo lo que se manejaron en esos niveles, esa poca fe en la conciencia, en el poder, en la capacidad de los dominicanos de forjar su destino, y también
los que basan sus proyectos de transformación social en las raíces históricas de la nación y en la suma de potencialidades de los diversos sectores del país como condición necesaria para enrumbar la República Dominicana por los caminos de la justicia, del progreso y de la modernización. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diomedes, en nombre de la Academia Dominicana de la Historia. Estamos muy agradecidos por tan magistral conferencia que ha dictado en la noche de hoy sobre el proyecto de anexión de Baez de 1871. Si desean realizarle alguna pregunta a don Diomedes, la pueden hacer a través del chat, ya lo había puesto por ahí. Mientras tanto, le agradecemos nuevamente a don Diomedes por colaborar con la academia, participando con esta magistral conferencia en el mes aniversario, 90 aniversario de la Academia Dominicana de la Historia. Si no hay ninguna pregunta, les aviso que esta conferencia va a estar disponible en el canal de YouTube de la Academia Dominicana de la Historia, así como todas las futuras conferencias que vamos a tener. Muchas gracias, don Diomedes, por su tiempo. Gracias también a la Academia por invitarme. Muy bien. Con mucho gusto. Sí, estamos de fiesta con estos 90 años de la Academia de la Historia. Así es. Pues tenemos una pregunta, don Diomedes. ¿Se conoce cuál fue la actitud de los países latinoamericanos ante la propuesta de anexión? Sí. Favorable, también de apoyo, de solidaridad. Sí. De varios países, sí. Sí. Muy bien. Sí, porque incluso hubo comunicación, sabe que Hostos y Betances y los intelectuales dominicanos tenían relaciones con personas de Venezuela, de diversos lugares de América Latina, y se advertía, parte de las proclamas, advertían que si se aceptaba que los Estados Unidos anexionara a nuestro país, eso iba a ser fue de los primeros movimientos así, todavía no había ocurrido el Canal de Panamá, nada. Iba a eso a ser un mal precedente para la soberanía de los países de América Latina y del mundo, ¿no? Especialmente de América Latina, ¿no? Y del Caribe, especialmente. ¿Cómo no? Muchas gracias, don Diomedes, nuevamente, y de esta manera damos por terminada nuestra conferencia en el día de hoy. Pasen buenas noches. Muy bien.